Buenas tardes, mi nombre es Victoria Lobón. Doy inicio a la presentación sobre multiculturalidad e interculturalidad en la educación, correspondiente a la actividad 3 del módulo Problemas Contemporáneos de la Educación Superior de la Maestría en Docencia Superior. Primeramente, estaré presentando la tabla de contenidos en la que se exponen los siguientes elementos: definiciones de multiculturalidad e interculturalidad, definición de equidad y educación intercultural, 5 casos de estudio, observaciones y conclusiones, y finalmente la tabla de referencias bibliográficas. ¿Qué es la interculturalidad? Se describe como la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima del otro, una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. La interculturalidad, por su parte, se describe como la existencia de diferentes culturas compartiendo un mismo territorio o espacio en un mismo tiempo. Es decir, hace referencia a la diversidad cultural, la cual podemos ver en nuestras sociedades occidentales contemporáneas. La equidad significa igualdad de oportunidades para que todos los alumnos logren desarrollar al máximo su potencial. Esta definición no se debe confundir con la igualdad efectiva de resultados ni con la igualdad de experiencias educativas. La educación intercultural se define como un método de aprendizaje y enseñanza que se basa en un conjunto de valores y creencias democráticas que busca fomentar el pluralismo cultural dentro de las sociedades culturalmente diversas en el mundo interdependiente. Este es un modelo de educación que propicia el enriquecimiento cultural de los ciudadanos y permite el intercambio, el diálogo, una participación activa y crítica para el desarrollo de la sociedad de manera que se dé la equidad, la tolerancia y la solidaridad. Los casos de estudio que se presentan son 5. El primer estudio, la investigación en educación intercultural por Teresa Aguado Odina, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. El objetivo de este estudio es la formulación de un modelo que describiera la relación entre variables referidas a características cognitivas y afectivas del estudiante y su rendimiento académico. En este estudio se hizo una reflexión sobre el aprendizaje de los estudiantes, el estilo, también se tuvo en cuenta el diferente estilo de aprendizaje de los estudiantes, las motivaciones, y el resultado presenta un modelo elaborado a partir de los datos obtenidos que establece que el rendimiento académico está relacionado con las características emocionales, habilidades intelectuales y motivacionales. El segundo estudio es sobre la interculturalidad en la educación superior por los autores Eduardo Sandoval y Ernesto Guerra de la Universidad Autónoma Indígena de México, en México. El objetivo de este estudio es debatir y reflexionar sobre la interculturalidad y el entorno de la institución del contexto indígena de la región, que es México. En este estudio se tuvo en cuenta el propósito de armonizar con las desigualdades sociales y establecer relaciones interétnicas y una igualdad del Estado. El resultado presentó
presentó la apertura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Esto fue dado por la gestión política del gobierno de este momento. El siguiente estudio es sobre la educación intercultural bilingüe en Latinoamérica. Es el papel de la ayuda internacional, por la autora Regina Cortina, en México. Este estudio presenta un objetivo que es dar respuesta a cómo se implementa la interculturalidad en los docentes y dar estrategias a los docentes para activamente prevenir la inclusión y discriminación de los niños y niñas indígenas en el aula preescolar. Este estudio muestra el texto una experiencia de actualización didáctica apoyada en tecnologías de información y también presenta cómo implementar la interculturalidad y dar a los docentes estrategias para manejar este fenómeno de interculturalidad. El resultado presenta un Estado que contribuye a la resolución del conflicto que existe entre las culturas nacionales y las comunidades indígenas, para así lograr una convivencia étnica, lingüística, cultural que les permita a los ciudadanos indígenas crecer y ejercer sus derechos políticos, sociales y culturales. El estudio 4 presenta unas preguntas que sugieren el término de educación multicultural, educación intercultural bilingüe, educación indígena o educación intercultural. El autor Guillermo Wilson desarrolla este estudio en varios países de Latinoamérica. El objeto es presentar y analizar algunas concepciones sobre la educación de los pueblos indígenas. Este estudio se realiza en varios países de Latinoamérica y el Caribe, donde el autor o el investigador no encuentra un concepto dominante en todo este contexto, sino varios que coexisten y articulan de manera muy difusa prácticas políticas dependiendo de las características de las sociedades capitalistas. El resultado muestra una reconstrucción latinoamericana de la multiculturalidad y la educación multicultural. Desde los excluidos y nominados puede abrir nuevas fronteras de pensamiento, acción político-pedagógicas y transformadoras y críticas. El quinto estudio habla sobre los objetivos y contenidos sobre la interculturalidad en la formación inicial de los educadores, por la autora Aulicia Peñalba de España. En este estudio se constituye la base, el objetivo es constituir una base para posteriores estudios sobre el grado y la forma en que se incluye la temática intercultural en los estudios de magisterio y pedagogía que ofertan las universidades españolas. El resultado que presentó este estudio muestra la presencia de la interculturalidad como contenido obligatorio de formación. Es muy poco significativo dentro de la formación inicial de los futuros educadores y educadoras. Vamos a ver ahora las observaciones y las conclusiones que tenemos de los estudios anteriores. La primera nos indica que la interculturalidad y multiculturalidad son indudablemente fenómenos que saltan en el escenario educativo a nivel internacional. Asumir la interculturalidad implica adoptar un código ético enriquecido en las universidades que revela el respeto a la diferenciación y valorización de la diversidad. La interculturalidad debe llegar a vivirse cotidianamente. También la interculturalidad supone un compromiso renovado de las universidades con la igualdad educativa.
Y por último, el papel de las universidades es central. En ellas forman a los profesionales intelectuales que operarán en la vida económica, social y familiar con los enfoques y criterios interculturales. Se presenta la tabla de referencias bibliográficas y agradecimientos por la atención.